Bueno, buenos días. Nos quedan 3 clases teóricas, ¿sí? En estas 3 clases teóricas hay 2 temas particulares, ¿sí? Uno que tiene que ver con procesos implícitos cognitivos, que son la percepción y la memoria implícita, que en realidad van a estar a cargo del doctor Vivas, que es como una especie de especialista, siempre ha dado las clases teóricas sobre estos temas, y yo voy a dar la parte de aplicaciones de la psicología cognitiva en 2 teóricos, que va a ser el de hoy y el de la semana que viene, para hacerlo un poco más prolongado, porque tenemos mucho más material y por ahí despierta un poco más de consultas, y el último teórico, tal como lo veníamos anticipando, lo vamos a usar para hacer un repaso general de la asignatura con vistas a la evaluación globalizadora. Así que bueno, en general es, si bien la psicoterapia cognitiva, digamos, no se encuadraría dentro de lo que llamamos psicología cognitiva específica, psicología de los procesos cognitivos. Una de las aplicaciones que está directamente vinculada y que tiene un peso importante dentro del ejercicio profesional de la psicología en la Argentina es su aplicación en los procesos psicoterapéuticos. Digamos, es un paradigma o es un abordaje, o es una forma, o es una técnica que cada vez se utiliza con mayor frecuencia, está sumamente actualizada. Digo, muchísimas de las obras sociales que de alguna manera solventan y pagan los procesos psicoterapéuticos, muchas veces exigen que sean terapias focalizadas o sean procesos psicoterapéuticos específicos. Si bien ustedes todavía no han cursado psicología clínica y no tienen, digamos, de alguna manera conocimientos específicos de procesos psicoterapéuticos, sí ya han cursado a esta altura Introducción a la Teoría Psicoanalítica, Desarrollo en Psicoanálisis, creo que les toca ahora en el semestre que viene, juntamente con instrumentos de exploración psicológica. No han visto información específica sobre los procesos terapéuticos. Digo, vamos a describirlos un poco. Yo desde que me recibí que soy terapeuta y continúo teniendo cierto vínculo. A ver, tengo consultorio y siempre he sostenido a lo largo de mi carrera el consultorio clínico, haciendo inicialmente psicoterapias cognitivo-conductuales o cognitivo-comportamentales infanto-juveniles, y luego de muchos años ya un poco, digamos, cansado de niñas y adolescentes solamente con adultos, desde un marco cognitivo-conductual. Por lo tanto vamos a conversar un poco sobre ejemplos por ahí concretos, o a discutir algunas cosas, sobre cuáles son las características particulares y cuál es la parte cognitiva, o cómo se vincula a la psicología cognitiva este modelo particular. Ustedes deben saber que todas digamos, la descripción de los procesos cognitivos que subyacen a nuestro comportamiento, ¿sí? Son objeto de estudio de todas las disciplinas, o de alguna manera son insumos básicos para todas las aplicaciones o todos los desarrollos de psicología aplicada hoy en día. O sea, poder hablar o generar dispositivos o intervenciones sobre comportamiento humano implican, de alguna manera, el conocimiento de estos procesos cognitivos y la teoría, digamos, que de alguna manera permite predecir y anticipar para que, digamos, para que estas acciones o estas aplicaciones derivadas tengan realmente un efecto y puedan generar cambio, puedan generar aquellos efectos que se pretende cuando uno las propone. Yo les voy a compartir un PowerPoint, que no es un PowerPoint, digo, el que van a encontrar por ahí en la página es como uno que está limitado a la bibliografía obligatoria. De alguna manera yo les voy a presentar un poco más amplio, dentro del cual se incluye la bibliografía obligatoria y la bibliografía optativa, digamos, dentro del teórico. Por eso lo vamos a prolongar, digamos, a estas 2 clases, para que podamos discutir o tener un poco de oportunidades también de intercambiar o de conversar sobre esto con ustedes. Después lo puedo poner también en la ¿cómo se llama?
en el psicocampus, ¿sí? Ahora a ver, les voy a compartir. Segunda reunión. No, porque no me comparte. Ahí estamos. Vamos a compartir, acá está. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Bien. O sea, como pueden ver, incluye material adicional y complementario de la bibliografía obligatoria del PTD, ¿sí? Además del material obligatorio. Bien, vamos a empezar a hablarle esto de las psicoterapias de orientación cognitiva. Digo, luego vamos a ver un cuadro que permite establecer ciertos tipos de diferencias entre los modelos de la psicoterapia cognitiva y otros modelos, básicamente los modelos más bien psicodinámicos. Ustedes saben, probablemente ya lo han visto, de que existen diferentes modelos teóricos, ¿sí?, conceptuales para la aplicación de la psicología en el campo de la psicología clínica, que desde el punto de vista de la psicología cognitiva son como bastante pragmáticos, o sea, su función particular o el proceso o el objetivo particular que persiguen los procesos de psicoterapia de una orientación cognitiva, tienen que ver con tratar de disminuir el sufrimiento o de colaborar en la resolución de conflictos que producen sufrimiento. Tienen objetivos como bastante claros, bastante concretos. Se trata de procesos acotados en el tiempo que tienen un objetivo particular que una vez que está cumplido, digo, el proceso se termina y, no sé, yo siempre digo en mi práctica particular que yo soy como una especie que el consultorio es como una especie de taller mecánico, ¿no es cierto? Donde viene la gente que tiene el auto y que le hace un ruido y que no sabe qué es y no lo puede resolver por sí misma, y consulta, y que lo que uno provee son de alguna manera soluciones o ayuda o colaboración para resolver problemas que uno no puede resolver por sí mismo o no está seguro de cómo hacerlos. Digo, es como un proceso orientado a la colaboración en la resolución de problemas que generalmente tienen que ver con ciclos de vida personales. Digo, no necesariamente los procesos de psicoterapia se utilizan para resolver trastornos, ¿sí?, o para resolver lo que se denominan psicopatologías, sino que están orientadas también al acompañamiento en la resolución de problemas interpersonales o de situaciones que producen, no sé, displacer o sufrimiento que a veces tiene que ver con crisis, digamos, del ciclo vital, como la adolescencia, o como las crisis de la edad media, o la jubilación, o que tiene que ver con, digamos, conflictos de la vida interpersonal, como son las separaciones, las mudanzas, las enfermedades crónicas, el fallecimiento de personas queridas. O sea, acompañar en la resolución o en la disminución de ese proceso de sufrimiento o de resolución de problemas frente a situaciones que no necesariamente se suelen categorizar o configurar como patológicas, ¿sí? O sea, hay procesos de duelo normal en los cuales uno acompaña y de alguna manera provee o genera herramientas que ayudan a una persona a transitar de una forma menos dolorosa o menos conflictiva, o a resolverlo de otra manera. La idea de la psicoterapia cognitiva, como en términos generales, ustedes tienen que entender que la idea de la psicoterapia cognitiva es un concepto, digamos, que está en permanente crisis, cambio, modificación, ¿sí? Que en realidad estas son como características comunes a muchísimos de los modelos que hay. Digo, hoy en día es posible reconocer psicoterapias, digamos, como clásicas o modelos psicoterapéuticos clásicos, que son como los existenciales, por ejemplo, que están basados en la Gestalt o en la logoterapia de Viktor Frankl. Hay como diferentes modelos como específicos que tienen esa orientación que se suele llamar existencialista. Hay modelos que tienen una base psicodinámica, que generalmente tienen como presupuestos teóricos la teoría de Freud, la teoría de Lacan, la teoría de Melanie Klein, la de Anna Freud, o la de los nuevos desarrollos que se hacen dentro de los modelos de base psicoanalítica.
Digo, hay procesos de psicoterapia cognitivo-comportamentales, ahora que vamos a ver como específica. Existen modelos terapéuticos de la tercera o cuarta generación, se llaman, que son como los modelos de aceptación y compromiso, los modelos de... Digo, hay muchos modelos terapéuticos que incorporan herramientas nuevas, como el mindfulness, o como, ¿sí? Como, no sé, en algún momento se utilizaba la programación neurolingüística. Digo, en general, la psicoterapia es una praxeología, o sea, en realidad consiste en la aplicación de modelos teóricos o de herramientas o de realización de intervenciones orientadas, creo yo, a disminuir ese sufrimiento psíquico. Y que se valen de un montón de herramientas, y muchas veces no siempre resultan ser ortodoxas y clásicas, sino que muchas veces terminan siendo, sí, eclécticas, en el sentido de que utilizan herramientas a veces producidas o generadas dentro de contextos de otros modelos, pero que resultan útiles al momento del fin que tiene este modelo, que es poder ayudar o colaborar en ese proceso, al menos dentro del modelo cognitivo-conductual. Entonces se lo entiende como un proceso de resolución de problemas que está basado en una experiencia de aprendizaje, como que se deben adquirir nuevas habilidades, nuevos conceptos, hay que aprender cosas o nuevas formas de interacción, digo, para poder resolver problemas que hasta ese momento resultan irresolubles, ¿sí? Entonces, básicamente, se aprende a descubrir y modificar pensamientos e ideas que nos hacen sufrir. A la vez que también se trata de modificar comportamientos que nos generan conflictos, básicamente, en las interacciones, ¿sí? Trata de modificar unas ciertas predisposiciones sistemáticas del pensamiento a lo que se suelen llamar distorsiones cognitivas, ¿sí? Que son errores de la lógica del procesamiento de la información. Esas distorsiones cognitivas son como concepciones que suelen no ser racionales ni controladas, que tienen que ver con uno mismo, con el entorno vital o con el futuro, generalmente, ¿no? A ver, uno puede citar ejemplos como sobre sí mismo, ciertos pensamientos, ¿sí? O distorsiones cognitivas, que además se las suele dominar como pensamientos automáticos o intrusivos. ¿Por qué? Porque uno no los invoca o no los convoca, sino que aparecen de forma automática y es muy difícil poder controlarlos de manera consciente. Eso es como, a veces se suelen, digamos, describir como pensamientos, como ideas, hasta como voces, hasta como diálogos internos que a veces repiten. Por ejemplo, cuando hay distorsiones sobre uno mismo es: yo no soy lo suficientemente bueno, no me siento lo suficientemente capaz, digo, esas tienen que ver, ¿no es cierto?, sobre uno mismo. Yo soy un tonto, a mí ¿sí? Siempre todo me sale mal, que tienen que ver con cosas que no son ciertas. O sea, no es que siempre me sale mal, o que nunca voy a poder, o que no tengo los recursos suficientes. Sobre el entorno vital es: uy, ¿qué van a pensar? Van a pensar que yo soy un nabo, me van a rechazar, voy a hacer el ridículo. Digo, y sobre el futuro es: y no, si yo hago esto, a mí sí me ve como la miércoles, o seguro que yo nunca voy a poder llegar a donde quiero llegar. Digo, son como algunos ejemplos casi clásicos, ¿no es cierto?, que casi todos tenemos en algún momento de nuestra vida, dentro de nuestra cabeza, que de alguna forma se suelen denominar como pensamientos negativos, ¿sí? O pensamientos catastróficos o apocalípticos. Hay ciertos, digamos, cuadros psicopatológicos que se caracterizan particularmente por distorsiones claras en esto, ¿no? O sea, dentro de lo que llamamos los cuadros depresivos, la distimia, las depresiones mayores o menores, o algunos cuadros de trastornos bipolares, ¿no es cierto?, en las fases que son más bien depresivas, se caracterizan por distorsiones cognitivas muy, muy fuertes sobre estos pensamientos. Básicamente, sobre el futuro predominan los pensamientos negativos, catastróficos, apocalípticos, exagerados de una manera tal que no existen casi posibilidades de pensar en algo positivo o éxito. Es todo negativo, todo es en contra, nada va a salir bien. Digo, estos pensamientos o estas distorsiones de carácter negativo se exacerban de una manera tal que producen una anticipación de que todo va a ser malo, de que nada va a funcionar, de que yo no soy bueno, de que no sirvo para nada, que terminan con pensamientos a veces del carácter: ya no soporto más, no puedo sufrir más, ¿para qué lo voy a hacer? Y a veces, cuando en ciertos trastornos, por ejemplo,
ansiedad o de fases, digamos, maníacas o hipomaníacas de un trastorno bipolar, esas distorsiones cognitivas tienen un sentido contrario, es decir, sí, yo soy el mejor de todos, soy un campeón, a mí todo me va a salir bien, nadie va a poder conmigo, me compro un auto nuevo, total, después alguien lo va a pagar, ¿no es cierto? Es como un cierto grado de pérdida de la realidad, en el sentido de que hay una distorsión, ¿no es cierto? Y que esta distorsión es como sistemática del pensamiento, ¿sí? Es como que, y que puede fluctuar, puede ser estable, dependiendo de determinados cuadros, ¿no es cierto? Ahora, es necesario también entender que, de acuerdo a lo que dice, existe un libro que ustedes probablemente vean en psicopatología o en modelos de psicopatología, que se llama DSM. El DSM es un manual estadístico de los trastornos mentales, digamos, vamos como por la versión 5 en este momento, revisada, que hace como una descripción de los diferentes cuadros psicopatológicos o vinculados a las características psicológicas que tienen que ver sobre el comportamiento, que no refiere a etiologías, sino que describe características particulares que, una vez que se cumplen determinados criterios, permite hablar de determinado tipo de trastorno. Para que existan trastornos psicológicos o psíquicos o psiquiátricos, de alguna manera, se debe configurar un grado de sufrimiento. O sea, uno puede ser una persona, por ejemplo, obsesiva, ¿no es cierto? Obsesiva en el sentido, con rasgos obsesivos. Quiere decir que uno es sumamente detallista, puntilloso, que uno necesita a veces controlar ciertos procesos porque la falta de control produce niveles de ansiedad que resultan insoportables. Entonces, no sé, uno dice, bueno, si yo todas las noches antes de irme a dormir, verifico 2 o 3 veces que las llaves de gas estén cerradas, que las puertas tengan la cerradura puesta. Digo, porque si no hago eso, me acuesto y no me puedo dormir, porque tengo pensamientos constantes de, uy, si me muero por emanaciones de gas, o, digo, que son como pensamientos, ¿sí? Porque, no sé, hay como una serie de rutinas. Digo, a ver, tomemos por ejemplo un trastorno que es el trastorno obsesivo compulsivo y pensemos en una personalidad obsesiva compulsiva. Se caracteriza porque hay obsesiones y hay compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, ¿sí? Digamos, reiterados y catastróficos, ¿sí? Me voy a morir, mi familia se va a morir, el mundo va a explotar. Digo, es como que siempre tienen que ver como con anticipaciones apocalípticas, ¿sí? Que generalmente son irracionales, ¿no es cierto? Es como un temor infundado que aparece como un pensamiento automático, y a su vez hay como compulsiones, ¿sí? Esos pensamientos producen altos niveles de ansiedad. Entonces, para regular esos niveles de ansiedad se suelen hacer o emitir acciones o tener comportamientos que generalmente no guardan una relación directa con eso, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, se empiezan a generar lo que se llaman casi condicionamientos supersticiosos o cábalas, ¿no es cierto? Es como cuando ciertas personas antes de entrar a una casa tienen que tocar el marco de la puerta porque si no va a tener mala suerte, o personas que antes de bajarse del auto el dial tiene que estar en un número par, porque si no, digo, son como pequeños rituales que solemos tener todos, de alguna manera, casi todos tenemos algún tipo de cábala. No sé, lo podemos ver en los jugadores de tenis, como antes de sacar, emiten una serie de comportamientos, porque implícitamente existe la idea de que si no lo hacen, algo va a fracasar. Digo, hay un montón de ejemplos, ¿no es cierto? O en personas no sé, que tienen, por ejemplo, un temor irracional a contagiarse, sobre todo ahora que apareció con el tema del COVID, a contagiarse al COVID, y entonces se lavan las manos, aunque no hayan tocado nada, se lavan las manos de manera compulsiva, 1, 2, 3, 4 veces, y a veces llegan a hacerlo con, no sé, a ponerse la bandina o a dejarse las manos ampolladas, porque es la única manera de controlar, ¿no es cierto?, esos estados ansiosos. A veces, por ejemplo, uno se pregunta, ¿por qué ciertos adolescentes, o existen casos generalmente de adolescentes, que tienden a producirse lesiones que son como cortes en los brazos o en las piernas? Y uno dice, hay muchas teorías que lo explican, ¿no es cierto? Yo pienso que en realidad se produce como un proceso cuando uno conversa con estas personas, siempre refieren la idea de que es una sensación de una ansiedad terrible, 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 que culmina con ese corte. O sea, ese corte se utiliza, o esa autolesión se infringe como un mecanismo que les permite reducir los niveles de ansiedad y relajarse, ¿sí? Así como otras personas tienen otro tipo de rituales. Ahora,
este tipo de comportamiento, que a lo mejor todos tenemos, porque qué sé yo, no sé, todos antes de irnos, no sé, alguien antes de irse a dormir necesita que las puertas de los roperos estén cerradas y que los zapatos estén puestos mirando hacia el norte, porque si no, no se puede dormir. Entonces uno diría, ¿esto es un trastorno psicológico? ¿Es un trastorno obsesivo-compulsivo? No. Digo, se configura en un trastorno cuando estas características particulares interfieren con la vida de una persona de manera tal que se vuelven desadaptativos y que configuran dificultades para trabajar, relacionarse, tener una pareja, mantener o tener amistades, ¿entienden? O sea, cuando el grado es una cuestión de grado, ¿no es cierto? O sea, uno puede tener un rasgo de personalidad obsesiva compulsiva, pero no configura un trastorno porque uno tiene una familia, tiene un trabajo, se vincula, digo, más allá de ciertas dificultades. Ahora, imagínense que una persona que antes de salir a trabajar o cuando se va a vestir ve su ropero y siente que está desordenado a pesar de que está ordenado, y entonces necesita sacar toda la ropa y volver a ordenarla nuevamente, y por eso llega tarde a su trabajo, y que todas las mañanas le pasa lo mismo hasta que en algún momento lo echan del trabajo. O una persona que considera que el lavarropas no lava bien y que entonces tiene que quedarse mirando todo el ciclo de lavarropas para ver si lavó bien. Entonces se queda controlándolo, entonces eso le genera problemas porque suelen llegar tarde a todos lados, suelen faltar, suelen perder muchísimo tiempo de su vida cotidiana tratando de, digamos, cumplir con estos rituales para evitar de alguna manera estos altos montos o elevados montos de ansiedad que produce una sensación de displacer terrible. Bien, seguimos adelante. Entonces las psicoterapias cognitivas, ¿sí?, asumen, ¿no es cierto?, que la percepción y la estructura de las experiencias, ¿sí?, determinan emociones y conductas, ¿sí?, es casi como una especie de concepto básico. Entonces, en general, los modelos, ¿no es cierto?, de cognitivos, sí, comportamentales o cognitivos conductuales, ¿sí?, suponen de alguna manera que, primero, que el individuo se apodera activamente de su ambiente y que actúa como un científico para determinar cuál es la mejor respuesta ante las demandas contextuales y ambientales, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que se comporta como un científico? Que uno permanentemente tiene y genera hipótesis o tiene expectativas sobre lo que va a suceder en determinado tipo de situación, ¿no es cierto? Para eso, lógicamente, uno tiene como una teoría por detrás, una teoría que no está formulada en términos teóricos, sino que generalmente tiene que ver con la experiencia propia, y a veces, o cuando hay trastornos, se encuentra claramente contaminada por estos pensamientos automáticos o estas distorsiones cognitivas, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, no, mañana voy a ir a bailar y voy a tratar de conversar con alguien, ¿sí? Creencias, sí, sí, claro que son creencias. Son creencias que, digo, la creencia, el sistema de creencias es una de las características fundamentales que se tratan por ahí de cambiar o de modificar, o los mecanismos por los cuales se fijan las creencias. Entonces yo digo, bueno, tengo la creencia de que no soy bonito, de que no soy inteligente, de que en realidad es difícil que alguien pueda sentirse atraído por mí, de que probablemente yo vaya mañana a un bar y cuando quiera hablar con alguien sea claramente rechazado, públicamente rechazado, como que alguien me diga, no, flaco, a vos no te toco ni con un palo, ¿no es cierto? Y que eso va a ser para mí terrible, porque me voy a sentir rechazado o injuriado, digamos, públicamente, que va a ser como una especie de cosa que no voy a poder tolerar. Imagínense que si yo pienso que eso va a pasar mañana, digo, no, ni por casualidad, no, yo no voy no voy a ningún lado, ¿para qué? Para fracasar. ¿No es cierto? O sea, estas predicciones o estas expectativas que uno tiene con respecto a la vida y con respecto al futuro, suelen de alguna manera determinar ciertos tipos de comportamientos, ¿no es cierto?, que pueden estar ajustados o desajustados. Estos modelos conciben a la personalidad de una postura lineal y racional, digo, no existen como procesos adicionales o complejos que de alguna manera determinan el comportamiento, como en otros modelos que suponen la existencia de aparatos, digamos, particulares o aparatos que no son transparentes ni directos, que tienen influencia sobre el comportamiento. Esta perspectiva es bastante más lineal y racional. Es como decir, yo pienso esto, creo esto, anticipo que va a suceder tal cosa y consecuentemente tengo comportamientos que están relacionados con eso. Entonces, si yo consigo cambiar
determinado tipo de creencias, es bastante probable que cambien las hipótesis y que también cambie el comportamiento. Entonces, uno dice, lógicamente, dentro de este marco, las cogniciones, o lo que uno piensa, las ideas que uno tiene, son vitales para poder comprender el desorden mental. O sea, uno requiere entender o conocer cuáles son, de alguna manera, estas cogniciones o estos pensamientos para poder determinar si tienen un grado de desajuste, o cuál es ese grado de desajuste con respecto a la realidad, o cuál es el grado de distorsión que ellos tienen, ¿sí? Muy bien. Entonces estas psicoterapias cognitivo-comportamentales o cognitivo-conductuales, ¿sí?, están diseñadas de alguna manera para cambiar la conducta desadaptativa, alterando interpretaciones, suposiciones y formas de comportarse de las personas. O sea, claramente hay dos objetivos. Un objetivo cognitivo, que es que piense diferente, o sea, la modificación de la cognición, y hay otro objetivo puntual y claro, que es que el paciente haga algo diferente, que sea comportamental. ¿Por qué? Porque existe de alguna manera implícito este supuesto claro de que es como un comportamiento como científico, que en la medida en que yo puedo poner a prueba una hipótesis y confirmar que esa hipótesis no es real, sino que en realidad lo que sucede no es lo que yo esperaba, sino que sucede algo diferente, esa falta, digamos, de coherencia entre lo que yo creo y lo que efectivamente pasa, me permite de alguna manera modificar mis creencias o este marco teórico. Decir, pero, bueno, supongamos que yo muerto de miedo, me convencen mis amigos y me llevan a un bar, y yo en ese bar de golpe, no sé cómo, me empujan casi directamente para conversar con alguien, y esa otra persona se pone a charlar conmigo, hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y termino charlando, y cuando me vuelvo a mi casa, me vuelvo como sumamente contento, como diciendo, uy, qué bien me fue, qué bárbaro. Y entonces en ese momento, dentro del proceso terapéutico, uno diría, che, viste que lo que vos creías no pasó, viste que no siempre se produce de la misma manera, ¿no es cierto? La frase de Kelly, para ser como aquel que usted quiere ser, haga lo que esa persona hace. Sí, a ver, esto sería casi como una especie de proceso de aprendizaje vicario, ¿no es cierto?, en términos de Bandura. O sea, si queremos que nos vaya como alguien, miremos lo que hace, ¿no es cierto? Ahora, a veces hacemos lo que hace otro y no nos va igual. Digo, porque yo puedo hacer lo mismo que hace Brad Pitt cuando intenta seducir a alguien, y seguro que no me va a ir igual. ¿Me entienden? O sea, ¿por qué? Porque hay un montón de cosas que se ponen en juego, que básicamente uno debería tratar como de, digamos, sería como crítico tratar de ajustar las creencias, por ejemplo, sobre uno mismo, las creencias personales, ¿sí? Entonces es como decir, bueno, no, yo soy un inútil, soy feo, soy tonto, es como decir, bueno, a ver, no soy ni tan feo, ni tan bruto, ni tan tonto, digo, uno tiene siempre, como digo yo, un lado brillante y un lado oscuro, ¿no es cierto? Es como la luz y la oscuridad, casi como en las películas, digamos, de la Guerra de las Galaxias, ¿no es cierto? Como que siempre todos tenemos un lado oscuro. Y un lado oscuro que intentamos, digamos, que ni siquiera a veces reconocemos o aceptamos como tal, y que tendemos de manera natural a esconder o a mantener como oculto de los demás para que nadie se dé cuenta, y a veces cuando tratamos, ¿no es cierto?, de establecer relaciones con alguien al principio, tenemos una tendencia a exagerar o a mostrar nuestro lado luminoso y brillante. Lo que pasa es que, bueno, con la astrología, no es astrología, no tiene nada que ver, digamos, con esto, pero bueno, es como una analogía interesante, decir, sí, tenemos cosas buenas y cosas malas. Imagínense que uno creyera en la astrología, y si yo creyera que en realidad mi comportamiento está determinado por la posición de los astros el día en que salí de mi vientre materno, ¿no es cierto?, o en la hora, realmente la psicología no tendría ningún sentido, porque ¿para qué vamos a estudiar o a formular teorías si en realidad parece ser como que, bueno, yo nací tal día, tal hora, tengo el ascendente en tal lugar y tengo tal signo, y por lo tanto mi vida ya está asignada así, y además existe hasta un horóscopo que me dice qué es lo que va a pasar con mi vida? Entonces, bueno, ¿para qué me voy a calentar si mi futuro ya está determinado? Si yo ya sé que me voy a morir a tal edad y que voy a tener tantos hijos y que mi vida va a ser de tal manera, me relajo y no hago nada. Si total, mi vida, haga lo que haga, nada va a cambiar porque ese futuro ya está escrito. O sea, creer en el horóscopo, creer en la astrología implica aceptar esta serie de condiciones como básicas. A pesar de todo eso, los psicólogos leemos el horóscopo, o a veces, ¿no es cierto?, miramos esas cosas casi de una manera irracional. Digo, son como formas
no científicas, o se suelen denominar pseudocientíficas, ¿no es cierto?, de explicar el comportamiento humano, y existen, ¿no es cierto?, las cartas natales o astrales, o las terapias de vidas pasadas que creen en la reencarnación. Digo, existen muchas teorías sobre por qué uno hace lo que hace. Ahora, algunas tienen un estatus científico. ¿Por qué? Porque se basan en evidencias que pueden ser comprobables, y otras son más bien especulativas y se basan en ideas, y que luego cuando se ponen a prueba, digo, no resultan de esa manera, porque uno diría con los signos, bueno, che, sí, yo soy de Capricornio, este de Capricornio, pero che, somos diferentes. Y el horóscopo para todos venía igual, ¿sí? ¿Y cómo le explicamos? Ah, no, porque, bueno, digo, somos todos de Capricornio, pero tenemos ascendentes diferentes. Ah, la miércoles, bueno, y no, bueno, porque a la hora que naciste y al día que naciste, por más que seas de Capricornio, son diferentes. Bueno, entonces buscamos personas que nacieron en el mismo, pero nacieron en lugares diferentes. Por lo tanto, hay como una explicación para todo, digamos, son como explicaciones, pero que el problema que tiene es que cuando predicen cosas, la capacidad de predicción es como muy, muy baja, es menor que el azar. Entonces, por lo tanto, no resultan demostrables científicamente. O sea, muchas veces yo leo mi horóscopo y digo, uy, qué bueno, pero casi nunca me pasan las cosas que dice mi horóscopo. O sea que la capacidad predictiva de estos modelos teóricos no es muy buena. Y cuando, no sé, una vez a mí, no, pero está bueno que hayas traído el comentario de la astrología y de todas estas cosas, porque está como vinculado a esto, o como de lo que se suelen denominar psicoterapias alternativas, ¿no es cierto?, en las cuales se utilizan flores de Bach. Las flores de Bach en realidad son extractos florales, de los cuales no existe absolutamente ninguna evidencia científicamente demostrable que ejerzan, digamos, cambios o tengan efectos comportamentales estables. O sea, es como decir, no, está bien, no te va a hacer nada, a menos, no sé, que no tomes un extracto de una planta que podría llegar a ser venenosa, pero digo, no está demostrado su valor, ni siquiera de la astrología, ni siquiera a veces de la PNL o la programación neurolingüística. Digo, hay muchas herramientas o muchas cosas o muchos avances dentro del campo psicoterapéutico, de las intervenciones, que todavía están siendo estudiadas, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el impacto del mindfulness, a ver, ¿sí? O de lo que se llaman modelos de meditación y de conciencia plena, todavía son objeto de investigación en las universidades, y todavía no se sabe exactamente cuál es el impacto que tienen ese tipo de cosas. Pero bueno, como he escuchado muchas veces en mi vida, y como he leído, ¿no es cierto?, un montón de textos a lo largo también de mi vida profesional, parecería que uno de los elementos fundamentales que permite explicar el cambio en los procesos terapéuticos es la relación, ¿sí? O sea, es el vínculo, ¿no es cierto?, donde muchas veces se producían cambios o se resolvían problemas cuando una persona hablaba, interactuaba, conversaba con otra que, por ejemplo, en el pasado, sí, el fenómeno, a ver, no es la transferencia en sí, sino que es el manejo que por ahí sería de esa transferencia, ¿sí? Transferencia y contratransferencia desde el modelo psicodinámico, psicoanalítico. Digo, es ineludible aceptar y entender que la transferencia es un fenómeno que existe, y la contratransferencia también, y que deben ser manipulados, que no son patrimonio único y exclusivo de un modelo psicodinámico, sino que todos los modelos de interacción paciente-terapeuta implican, ¿sí?, procesos de transferencia y contratransferencia que deben ser de alguna manera controlados y regulados, digo, y de alguna manera deliberadamente manipulados para lograr efectos, ¿no es cierto? Ahora, antes también se daban cuenta de eso, o sea, claramente se verificaba que muchos podían tener o resolver problemas o generar cambios en su pensamiento o en su comportamiento luego de interacciones sostenidas o significativas con otras personas que consideraban de alguna manera como referentes, que podían ser, digamos, líderes o personas religiosas que ocupan cierto lugar en otra religión, un cura o un rabino, ¿sí?, o un centro de los musulmanes, ¿cómo se llama? Una persona, digamos, no sé cuál nombre recibe, pero bueno, un maestro, a ver, ahí alguien me responde.
un imán. Bien, buenísimo. Entonces, hablar con una persona de estas era como que es una persona que Dios le había dado respuestas para todo, y él me las transfiere con una seguridad que yo digo, bueno, buenísimo, listo, ya no tengo más problemas, esto se va a resolver de tal manera. O con un médico, que de alguna manera el médico era considerado como omnipotente y omnisapiente y omnipresente, era como si me lo dijo el médico. Esto es cierto, o sea, se esperaba como que el médico no solo resolviera nuestros problemas de salud física, sino que además era una persona que sabía o que sabe de todo. De hecho, todavía esos juicios previos o esas, digamos, esas cogniciones erróneas, ¿no es cierto?, de entender o de creer que un médico es alguien que sabe algo más, digamos, sí, tiene criterio propio. Si yo le pregunto, no sé, a un pediatra, cómo lograr o educar a mis niñas para que se quejen menos por tener que ir a la escuela, claramente ese pediatra va a emitir una opinión, pero es lo que a él le parece, digo, ni siquiera va a ser uniforme, no es objeto de una formación sostenida, digamos, ¿sí? Pero igual opina, digo. Y de alguna manera esas opiniones producían de alguna forma tranquilidad o eliminaban el sufrimiento, y por lo tanto la interacción, ¿sí? Solamente la interacción era capaz de producir efectos más que la técnica. Es como muy difícil, entiendan, poder investigar de manera científica los efectos o la eficiencia de los modelos psicoterapéuticos. ¿Por qué? Porque no solo entra en juego, digamos, un marco teórico, sino que las habilidades personales e individuales del terapeuta. Y también la calidad y las características particulares de ese proceso vincular, o de esa cuestión empática, o de ese vínculo interpersonal que se establece en un encuadre particular. Entonces, es muy difícil homogeneizar características. Entonces, se suele usar al mismo terapeuta con diferentes tipos de casos, o variando determinados tipos de técnicas para poder investigar la eficacia. La investigación científica de los modelos terapéuticos y de la eficacia de las intervenciones es siempre un tema de dificultad metodológica, ¿no es cierto? Se tratan de utilizar dispositivos como muy particulares, y además porque el espacio terapéutico es un espacio donde se genera un vínculo de confianza y donde se vierte un montón de información claramente sensible, ¿no es cierto? Y como crítica que no debería, de alguna manera, salir de esas cuatro paredes que encierran ese encuadro ni ser compartidas con otras personas. Por lo tanto, existen como muchas dificultades para poder determinar, digamos, la eficacia o la eficiencia de una manera como científica. Sí hay, digamos, se someten personas a tratamientos que dicen ser con determinadas características, y luego se analiza la remisión, por ejemplo, de un síntoma o de una característica, o la mejora en el sufrimiento, y uno dice, ah, qué bueno que fue, pero bueno, por ahí hay otros modelos terapéuticos que no buscan la remisión del síntoma, sino que buscan otros objetivos. Es como un poco bastante complicado, digo, es un área como bastante turbia, o bastante opaca, o bastante difícil de ser mirada de manera científica. Bien, estos modelos terapéuticos, como decíamos, buscan de alguna manera que alguien modifique su comportamiento y modifique su pensamiento, trabajando, digamos, con ambas cosas, ¿sí? Entonces se busca modificar esta racionalidad al mismo tiempo que expone a eventos que indisponen o molestan o generan dificultades a alguien, demostrando que es posible manejar esas situaciones. Ojo, ¿por qué? Porque si a mí se me ocurre una intervención, digamos, psicológica, en la cual por ahí una persona sale sin estar lo suficientemente preparada y se expone a un evento, y en lugar de refutar sus hipótesis las confirma, digo, estaría de alguna manera generando, ¿sí?, una confirmación de una falsa creencia, que a lo mejor no era tan falsa porque su predicción se cumplió, y entonces el sufrimiento se volvería como peor. O sea, uno tiene que tomar en cuenta que uno trabaja con personas, y con los sentimientos y con emociones y con la calidad de vida de otras personas, y que nuestras intervenciones tienen un riesgo muy alto de ser iatrogénicas. O sea, quiere decir que las intervenciones o lo que hacemos, por más que tengamos buena voluntad, no son siempre buenas. O sea, que a veces errores no planificados, digo, o consecuencias no suficientemente anticipadas, pueden resultar en que el sufrimiento de una persona se agrave o sea peor. O sea, por más voluntad que nosotros le pongamos, ¿sí?, a lo mejor la persona termina mucho peor de lo que empezaba, y en vez de ayudar a alguien a resolver un problema, lo ayudamos de alguna manera a complicar su problema. Por lo tanto, el ejercicio de la profesión
digamos, en la actividad clínica, ¿no es cierto?, y psicoterapéutica, reviste un cuidado particular y muchas veces utiliza mecanismos de control de este tipo de cosas, como los mecanismos de supervisión, digo, sobre todo de carácter grupal. A ver, hay modelos psicoterapéuticos como los psicodinámicos que suponen que el aprendizaje se realiza a través de un proceso propio individual de análisis en el cual uno interactúa con otra persona y de alguna manera uno resuelve sus propios problemas y ahí va aprendiendo cómo hacerlo, o modelos como el de la psicoterapia cognitivo-comportamental que implican, ¿no es cierto?, procesos de supervisión de casos, donde como una especie de ateneo, sin identificar a las personas, uno coloca y dice, bueno, tengo determinado problema, cómo lo abordo, cómo lo abordaría, donde de alguna manera personas con mayor experiencia en este tipo de situaciones pueden anticipar, ojo, fíjate, porque mirá, si pasa tal cosa, tenés que tener cuidado, tenés que, ¿no es cierto?, donde se resuelven de manera como grupal y se discuten determinado tipo de intervenciones. Bien, lo que los terapeutas intentamos entonces generar es un cambio cognitivo, ¿sí?, como final. Las técnicas conductuales son herramientas que están puestas al servicio de ese cambio. Ahora, esto presupone, o de alguna manera conlleva implícita la idea de que el cambio cognitivo parecería ser como algo que siempre se va a dar, y como que los procesos cognitivos o los pensamientos son cosas que cambian en función de intervenciones. Lo que hoy en día decimos, bueno, a veces un proceso terapéutico no es para cambiar, sino que a veces es para entender cómo uno es y encontrar herramientas para convivir con eso sin que produzca sufrimiento, ¿no es cierto? A veces es como un proceso de aceptación y compromiso, es como unos modelos terapéuticos, ¿no es cierto?, que se basan en este tipo de cosas. Es como decir, che, no es que yo vengo acá para dejar de ser obsesivo, sino que a lo mejor vengo acá para poder aprender a cómo vivir siendo obsesivo sin sufrir como loco, ¿no es cierto? Entonces no Profe, necesariamente. Sí, Pablo. una consulta, mira, un comentario, ¿no? A mí una vez me habían contado una chica a la que la psicóloga le dijo, vas al shopping, preguntás precio, todo, y no compras nada, Sí. ¿no? Era, bueno, por esto de que ella no era muy insegura, no quería molestar a la gente, qué sé yo, le mandó esa tarea. Eso más o menos estaría encuadrado en este modelo, me imagino, que le daba una tarea para hacer que iba un poco en contra de lo que ella haría naturalmente, digamos. Es como un entrenamiento donde uno trata de ver, además, también cuál es el grado de control de una persona. Imaginemos que tenemos un comportamiento compulsivo, que esa persona no es insegura, sino que es una persona que tiene como una compulsión y le genera una ansiedad, y tengo que tener esa cartera, y tengo que tener esa cartera, y tengo que tener esa cartera, tengo que tener esa cartera, y no tiene plata, tiene las tarjetas reventadas, sin embargo un día va y se gasta 50 lucas en una cartera y sabe que está haciendo mal. Digo, son de alguna manera comportamientos de carácter compulsivo que son donde racionalmente uno entiende que eso está mal, pero uno no lo puede controlar. Es como el caso también de las parafilias, ¿no es cierto? O sea, los voyeuristas, los exhibicionistas, los froteuristas, digo, son individuos que entienden claramente y racionalmente que lo que hacen está mal, que produce sufrimiento y daño en otros, pero no pueden controlarlo. Existe como una necesidad incontrolable, un proceso de ansiedad tal que solo se evacúa o se elimina, digo, cortándose a sí mismos o exhibiéndose desnudos frente a otros, o no sé, o excitándose con determinados tipos de cosas. Digo, son como procesos compulsivos. Entonces, el trabajo es como gradualmente empezar a ver si uno es capaz de poder controlar esas compulsiones. Entonces uno dice, bueno, primero vamos a hacer, no sé, vamos a pasear por Güemes, pero vas a pasear, pero no vas a entrar en ningún negocio, a ver si aguantas. Si ves que no aguantás, bueno, entrarás, después venís a la sesión, y ahí trabajaremos, ¿entendés? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pensaste? ¿Por qué no pudiste? ¿Qué estrategias utilizaste? ¿Sí? Ahora, generalmente, la estructura, y ahora lo vamos a ver, implica generalmente una serie de tareas y de cosas para tratar de poner a prueba, digamos, estas hipótesis, y para poner a prueba el control que uno tiene sobre su propio comportamiento. No sé, a veces cuando en el pasado que yo trabajaba con modelos, digamos, o con una población infanto-juvenil,
y uno trabajaba un trastorno que es de inicio durante la infancia, que es el trastorno de ansiedad por separación, donde un niño siente como un terror, digamos, exagerado, ¿no es cierto?, y totalmente distorsionado al abandono, a la muerte o a la pérdida de sus progenitores, y entonces eso genera un comportamiento donde no se separa, donde vive aferrado de su padre, donde no puede quedarse ni en la escuela, ni en un cumpleaños, ni en ningún otro lado, por el temor a que, o cuando se separa del progenitor, en su cabeza empieza un pensamiento, digamos, casi como machacador, que dice, tus viejos te van a morir y te vas a quedar solo, te van a abandonar o no te van a venir a buscar. Imaginen eso, genera una desadaptación que implica que ese niño no se puede quedar solo o lejos de sus padres, que sus padres tienen que estar permanentemente al lado de él, porque si no sufre, llora, y con una ansiedad y una angustia que resulta genuina. Entonces hay ciertos modelos, como decir, bueno, uno le pide permiso a los progenitores y decir, che, a ver, antes, hoy como es como un poco más complicado, porque también uno se da cuenta de los riesgos que eso implica. Como decir, imaginen que yo salgo con un hijo de ustedes y digo, che, mira, ¿me das permiso para llevarlo al supermercado que queda acá enfrente del consultorio? Sí, bueno, y vamos al supermercado. Entonces uno dice, bueno, vamos a hacer una prueba, ¿viste? A ver, andá hasta el fondo del pasillo, fíjate cuánto vale la manteca y vuelve. Entonces va corriendo, se mira y vuelve corriendo, ¿sí? Entonces es como decir, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó? Se hace como un trabajo sobre esas cogniciones, sobre esas sensaciones. Se dice, bueno, ahora anda de nuevo y fíjate cuánto vale la crema. Bajo el presupuesto de que la habituación, o digamos el efecto de ejercer un determinado tipo de acción y que no se produzcan las consecuencias que uno anticipa, que es como el abandono, la pérdida o la soledad, permiten ir de alguna manera cambiando ese pensamiento, y uno va cada vez extendiendo más. Se llaman métodos que tienen que ver con lo que llaman, o lo que los conductistas planteaban como desensibilización sistemática, o sea, como gradualmente ir aumentando la complejidad dentro de que se mantengan niveles tolerables de ansiedad o de displacer. A su vez habría que asociarlo con mecanismos de relajación para el conductismo, pero bueno, a veces la compañía o la conversación, el refuerzo verbal sirve como un mecanismo que produce tranquilidad, ¿sí? Son métodos como de exposición gradual, ¿sí? Entonces, para generar estos cambios cognitivos y comportamentales, utilizamos técnicas conductuales, ¿sí? Esas técnicas conductuales están puestas al servicio de ese cambio. Ahora, no son conductistas, o sea, uno tiene que entender esto, no es una terapia conductista. Sí utiliza estrategias conductuales, y también uno tendría que decir, bueno, si fueran conductistas, ¿cuál es el problema? Que sea conductista no tiene nada que ver con un juicio de valor sobre eso, no por ser conductista es malo. Digo, si realmente es capaz de producir efectos que ayudan a una persona a sentirse mejor, tal vez deberían ser bienvenidos y no defenestrados. En reversión conductual canina se trabaja de esa manera en general, claramente, es un paradigma. Digo, los paradigmas de entrenamiento canino son siempre, digamos, claramente conductuales, ¿sí? Cada vez que me ven abrir la puerta es porque entra o sale la perra, así que tengo que hacer algún trabajo. Ella te avisa además cuando quiere entrar y salir. Ves como que vos estás condicionado a su ladrido. Es como que aprendés de alguna manera a saber cuándo tenés que abrirlo o cerrarlo. Tu perro te condicionó. Si no hace algo que te molesta, que es ladrar, y ladra, hasta que le das lo que quiere, ¿viste? Que a veces como las niñas, donde logran ese proceso conductual. Entonces, ¿qué? El animal que aprendió que si emite ese ladrido lo suficientemente fuerte y la cantidad de veces, al final vas a venir y le vas a abrir la puerta. Entonces, por ahí ese proceso de reversión es como que ese animal asume eso, digamos, tiene esa, hoy ya aceptamos, ¿no es cierto?, la cognición animal y entendemos que hay un principio de causalidad que el animal entiende o maneja, y entonces como decir, bueno, ¿y cómo hago para cambiarlo? Y cuando ladra, no le abro la puerta a un corno. Y por ahí cuando se calla, sí le abro la puerta. Entonces empieza como a verificar otro tipo de cosas. Y vamos a decir, che, los conductistas, digo, no sé si eran buenos para poder explicar el comportamiento, porque claramente no depende solo de asociaciones, sino que hay un montón de procesos en el medio cognitivos. Ahora, digo, ¿cómo los manejamos? Y como decían los conductistas, es eficiente. Entonces, decir, todas las cosas conductistas que uno aprendió en teoría del aprendizaje no eran estupideces, sino que ahora más adelante vamos a ver cómo resultan herramientas claramente útiles y sumamente actuales en los procesos o como ayuda para el diseño y el desarrollo de procesos terapéuticos, ¿no es cierto? Y para generar cambio. Es decir, no se olviden que dentro de este modelo, como decíamos recién, es sumamente importante
tener en cuenta que son concebidos como procesos de aprendizaje y cambio, y que por lo tanto es casi crítico para poder hacer o generar procesos terapéuticos utilizando este modelo, el dominio de las teorías del aprendizaje, y el dominio claramente de un montón de técnicas conductistas que cuando uno cursó teoría del aprendizaje decía, ¿qué miércoles me sirve todo esto si esto ya no se usa? No, no, vamos a ver luego más adelante cuál es el valor y cómo claramente se utilizan en los modelos terapéuticos. Muy bien. La terapia también, en términos generales, ¿no es cierto? Después vamos a ver que hay más de, no sé, creo que son 260 actualmente líneas derivadas de los modelos cognitivo-comportamentales, racionalistas, porracionalistas, neorracionalistas, regulativos. Digo, a ver, hay muchísimos. En general, suponen que la conducta está aprendida como la formación de relaciones de significados personales, esquemas cognitivos o reglas. Hoy se sabe que hay ciertas predisposiciones, ¿no es cierto?, que están como genéticamente determinadas y a su vez que tienen una predisposición biológica muy clara. O sea, sí sabemos que cuadros derivados como por ejemplo la depresión o los trastornos de ansiedad o los trastornos bipolares, por citar solamente algunos de los trastornos, tienen claramente una base biológica, o sea que muchas veces esta tendencia casi significativa de tener determinado tipo de cogniciones distorsionadas se produce a veces por ejemplo, no sé, la disponibilidad de serotonina en el espacio intersináptico, o que la disponibilidad de serotonina en el espacio intersináptico produce modificaciones efectivas sobre estas percepciones, donde estos pensamientos automáticos a veces, al haber más disponibilidad, dejan de ser tan frecuentes o tan intensas, o que los pensamientos negativos parecería que están regulados por ciertos mecanismos de carácter químico o biológico, y que por lo tanto, para la reducción o el tratamiento de determinados trastornos de carácter psíquico, se debe trabajar de manera interdisciplinaria, o sea, uno debe trabajar desde un marco de modificación cognitivo-conductual, pero también debe trabajar sobre un proceso terapéutico, farmacológico, que de alguna manera no cura, como vamos a decirlo, o sea, no elimina algo, pero sí crea condiciones para el cambio. Entonces, una persona que puede o consigue químicamente reducir la intensidad y la frecuencia de pensamientos automáticos, tiene mayores posibilidades de poder enfrentar situaciones y generar un cambio cognitivo. Ahora, la administración y el consumo de determinados fármacos cura, digamos, o sea, modifica definitivamente y de por vida este tipo de relación, no. O sea, existen evidencias en la literatura científica de que un porcentaje más bien pequeño de personas, luego de tratamientos prolongados, se observan modificaciones a nivel molecular que hacen que eso se cambie. Si no, en términos generales es como decir, bueno, a veces un antidepresivo es como la insulina para un diabético, o sea, no elimina la diabetes, pero sí permite generar mejores condiciones de vida. Entonces son cosas que se deben evaluar hoy en día interdisciplinariamente. Dentro del campo clínico, las personas que trabajan con modelos cognitivo-conductuales y aceptan esta clara, digamos, relación entre el funcionamiento neurobiológico de las personas y el comportamiento, trabajamos de manera conjunta, o sea, sí trabajamos con psiquiatras, con neurólogos, con pediatras, con otras personas, digo, con las cuales, con endocrinólogos. Ustedes saben que la manifestación de síntomas depresivos muchas veces es producto de una afección de la tiroides, ¿no es cierto? O sea, que hipotiroidismo produce cambios en el estado del ánimo que suelen confundirse con cuadros depresivos, ¿no es cierto? Y que a veces tienen que ver con la equilibración de determinados factores de funcionamiento fisiológico, ¿no es cierto?, del cuerpo humano. Entonces, como decir, se ha perdido, digamos, ya, digo, como en el resto de la psicología, y como decimos siempre, parece que somos, o nuestro comportamiento es una expresión fenotípica, que es producto de una cierta predisposición biológica, ¿sí?, y experiencias del medio ambiente que producen determinado tipo de cuestiones. Entonces, regular o modificar o intervenir sobre procesos neurofisiológicos y intervenir sobre procesos, ¿no es cierto?, conductuales o cognitivos, producen cambios en el comportamiento que de alguna manera pueden, digo, y cognitivo y también neurofisiológico, pueden mejorar
creo que en esto es como el objetivo de los procesos terapéuticos, es colaborar a mejorar la calidad de vida de las personas. O al menos para mí, ¿sí? Y en esto todavía existen un montón de discusiones, aunque en términos generales uno le pregunta a la mayor parte de las personas que hacen intervenciones de carácter psicológico, clínico, y el objetivo final pareciera ser colaborar o ayudar o de alguna manera intervenir para que las personas puedan mejorar su calidad de vida. Bien, entonces, estos entienden o suponen que la conducta, sí, de alguna forma es algo que está aprendido. Ahora, hoy en día esto, digo, es como no es tan lineal, sino que la conducta también se entiende como la expresión posible, digamos, de ciertas predisposiciones biológicas que han interactuado con el ambiente y que han generado esto. Ahora, ¿qué tiene que ver? Que a través de estos fenómenos, ¿sí?, que son un poco más multivariados y no solo aprendidos, ¿sí?, se generan esquemas cognitivos, reglas, ¿sí?, y que a su vez supone que toda esta cosa cognitiva, afectiva y conductual están interrelacionados, ¿cierto? Y que a su vez están regulados por lo que se llaman estructuras de significado o esquemas cognitivos, ¿cierto?, que representan de alguna manera la organización idiosincrásica, o sea, personal, individual, de cada persona, sobre su experiencia, sobre los otros y sobre sí mismo. O sea, esta estructura de significado, este esquema cognitivo es lo que regula estas creencias, ¿no es cierto?, contiene estas creencias sobre el mundo. Entonces se entiende a la psicopatología como la preponderancia de un sistema primitivo, claramente irracional o no controlable de manera voluntaria, sobre este sistema racional o reflexivo, ¿sí?, donde uno dice claramente, bueno, sí, digamos, cuando analizábamos o usábamos como ejemplo estos comportamientos compulsivos, digo, donde una persona claramente sabe que, no sé, al acosar a una persona, ¿sí?, al seguirla, digo, y es algo que no puede controlar, le produce por ahí miedo a la otra persona, o terror, o que puede tener consecuencias para él, porque, digamos, de alguna manera va a hacer, muchas veces tiene consecuencias donde es, no sé, apresado, o acusado, o digamos, ¿por qué? Porque representa o representaría potencialmente un riesgo para terceras personas. Entonces, ante la duda, digamos, a pesar de que a lo mejor nunca hizo nada, pero el hecho de hacerlo ya genera como un grado, ¿no es cierto?, de incomodidad sobre terceros. Y esta persona, a pesar de que sabe lo que hace, digo, no lo puede, o no lo podría controlar, digamos, ¿no es cierto? O al menos es lo que manifiestan, esa dificultad. Generalmente además lo vivencian como algo terriblemente vergonzoso y tienden, como, ¿no es cierto?, a ocultarlo. Estos son como modelos teóricos que tratan de explicar, si pensemos en esto, no necesariamente es una, digo, de ninguna manera pretende ser una justificación para la comisión de delitos, sino que de alguna manera son explicaciones que la psicología genera o produce para poder de alguna manera entender, explicar y predecir el comportamiento de los seres humanos, sobre todo en el área de la psicología jurídica, digo, donde la justicia convoca a los profesionales del comportamiento para poder determinar o entender a veces la comisión de un delito. O sea, qué es lo que lleva o de qué manera, o cómo podemos predecir, o cómo podríamos determinar, no sé, las características psicológicas o decidir de esta persona ha cometido, por ejemplo, un delito de abuso sexual infantil. Digo, que es algo que nadie va a, o que nadie generalmente admite, a pesar de haberlo cometido. Digo, la psicología cuenta con recursos suficientes o tecnología para poder establecer con un margen, digamos, muy pequeño de duda que realmente alguien produjo un hecho. Hoy en día decimos, no, a ver, no. Digo, por más que yo analice un dibujo gráfico, digo, y pretenda suponer que ese análisis presupone determinadas cosas, es una barbaridad. O sea, hoy en día los márgenes de errores en la predicción del comportamiento humano son tan grandes que esa precisión que a veces requiere otro tipo de disciplina de nosotros, no las podemos dar. O sea, uno debe decir, no, mirá, yo no puedo decirte, porque a lo mejor una persona tiene rasgos que serían compatibles con determinado tipo de perversiones, pero no necesariamente quiere decir que la haya cometido. Y a lo mejor personas que no tienen esos rasgos probablemente pueden haberlo cometido, porque no hay como una universalidad de este tipo de situaciones. Y porque además la psicología todavía hoy
no dispone de instrumentos tecnológicos que permitan, de alguna manera, determinar con un margen aceptable de precisión, que debería ser muy alto, porque estamos hablando de, no sé, de enviar a la cárcel a una persona por algo que no hizo, o de dejar libre a alguien que debería estar de alguna manera controlado, o porque representa un peligro para sí mismo o para la sociedad. O sea, para que el sistema pueda tomar decisiones con respecto a eso, solicita información que nosotros creo que debemos resguardar con muchísimo cuidado, porque para mí personalmente todavía no los tenemos, a pesar de que existen algunos profesionales que creen con una fe ciega en sus instrumentos y creen que están leyendo la verdad cuando leen el resultado de un instrumento como, no sé, el test del hombre bajo la lluvia o el dibujo de la figura humana. Creo que es una barbaridad, pero bueno, tiene que ver como con el experimento de la cárcel de Stanford, viste que eran chicos que eran universitarios, no eran adictos, no tenían ninguna entrada por ningún delito, y sin embargo cometieron cosas que quizás no eran esperables para ellos. Sí, o sea, cómo el entorno, cómo determinados estímulos ambientales produjeron efectos sistemáticos en todos, a pesar de diferencias en sus personalidades, en sus aprendizajes, en sus conocimientos claramente regulares, donde, digo, algunos eran víctimas, digamos, o presos, y otros eran carceleros, digamos, ¿sí? Y se produjeron fenómenos de una crueldad, digamos, o de unas características tales, donde uno decía, che, a ver, pero ¿a dónde van a parar todas estas teorías de predisposiciones genéticas o a ver, capaz que sí existen, pero bueno, sí sabemos que determinados tipos de intervenciones sobre el medio ambiente producen efectos generalmente. O sea, está demostrando una tesis sobre el real impacto del ambiente, de las experiencias personales sobre el comportamiento futuro de las personas. O sea, uno no puede asumir de que todo está determinado de esa manera. Lo que sí no podemos negar es que, digamos, la conducta tiene una fuerte determinación por aprendizaje o por experiencia del entorno. Y que la manipulación del entorno o de las experiencias de una persona puede producir de manera sistemática y casi anticipada determinado tipo de comportamientos, que pueden ser para generar cosas malas o cosas buenas. Digo, son como bastante comunes las películas donde uno ve estos experimentos, ¿sí? O sea, no sé si vieron Stranger Things, por ejemplo, donde uno ve a 11 cómo ciertos mecanismos de enseñanza y aprendizaje bajo el supuesto de ciertas condiciones cognitivas medio como excepcionales, pero cómo el entrenamiento conductual puede producir ciertas cosas, o no cierto, o no sé, la supremacía de Bourne, o toda la secuencia de Bourne, donde una persona sometida a ciertas manipulaciones con determinado tipo de drogas y químicos, más, digo, entrenamiento claramente conductual, pueden transformar a alguien a pesar de que alguien no quiera y pueden llevarlo a ciertas cosas. Digo, estas cosas no son como delirios sacados, digo, la ciencia ficción siempre tiene bases sobre la realidad, y claramente existen antecedentes, bastante como, a ver, cada tanto sale alguna evidencia de que determinados tipos de gobiernos o determinados tipos de facciones o determinados tipos de colectivos, vamos a llamarlo así, de seres humanos, realizan experiencias que tienen límites éticos bastante cuestionables, ¿no es cierto?, sobre este tipo de cosas. No sé, las sectas que producen lavado de cerebro, las religiones, digo, el catolicismo no es más que una secta, pero por ahí mayoritaria en términos de que trata de imponer sistemas de creencias arbitrarios como mecanismos de control social. Digo, analizado desde el punto de vista del comportamiento, y sin ofender absolutamente a nadie en sus creencias, pero todas las religiones configuran sectas. O sea, es como decir, no sé si vieron justamente ayer unos títulos de Clarín que decían, ¿cómo se llaman? Mecanismos de segregación, no, de marginación, de discriminación inversa. Era, uno dice, ¿cómo discriminación inversa? Ah, sí, porque la gente grasa o villera discrimina a los ricos y bonitos, entonces es discriminación inversa. Pero ¿cómo van a plantear una cosa así? Como creer que bueno, que la discriminación es solo de los lindos y los buenos y los millonarios hacia los pobres y hacia los feos. Eso sí es discriminar. Ahora, los pobres, ¿cómo nos van a discriminar a nosotros? Eso es discriminación inversa, una bestialidad de la cual todavía ni siquiera de la cual hablan todos los medios y todavía ni siquiera se han hecho cargo, ¿cierto? Pero bueno, uno ve cómo el estudio del comportamiento humano nos va llevando, cómo las terapias o el estudio de
digo, cuando hablamos de terapias cognitivo-comportamentales, de alguna manera estamos hablando sobre cómo los conocimientos que adquirimos sobre el comportamiento humano se utilizan o se aplican para de alguna manera moldear o modelar el comportamiento humano. A veces con fines benéficos, donde uno diría, bueno, los modelos terapéuticos tienen como objetivo ayudar a las personas a alcanzar estados mejores o mayores de bienestar psicológico, de mejoras en su calidad de vida, de felicidad o de cosas, pero también pueden ser utilizados, no sé, para generar en las personas, no sé, como influir en sus pensamientos y de alguna manera predisponerlos a que compren determinado tipo de productos, o voten a determinado tipo de personas, o acepten determinado tipo de ideas, ¿no es cierto? Uno ve esos mecanismos, era como decir, che, mirá, si vos no haces esto y esto, te vas a ir al infierno. Y en el infierno está todo lo malo que vos te podés ocurrir, está en el infierno. Ahora, si vos haces esto, esto y esto, te vas a ir al cielo, y el cielo es el lugar donde todas las cosas buenas que vos te imaginás están ahí arriba. Entonces decir, che, ojo, porque si en la vida te portás mal, ya sabés lo que te espera. ¿Sí? Entonces, si haces las cosas como yo digo, o sea, lo bueno y lo malo son absolutamente arbitrarios, ¿no es cierto? Y esas creencias son absolutamente ficticias. Sin embargo, eso ha modelado el comportamiento de los seres humanos durante siglos, y lo sigue de alguna manera modelando hoy en día. Digo, son como mecanismos, ni siquiera usaría mecanismos de influencia social, ¿no es cierto?, de influencia individual o interpersonal, que utilizan, es de alguna manera, es la manipulación del comportamiento de los seres humanos. Podemos arrogarnos la idea de decir, no, yo soy re bueno y soy terapeuta y ayudo a la gente a sentirse bien. Ajá, ¿y qué es sentirse bien? Es poder adaptarse a un determinado sistema, o a veces, no sé, ir contra el sistema podría ser bueno. Es como todo tan relativo, ¿no es cierto? Como justamente lo mismo que planteábamos con respecto a la educación. En realidad, ¿enseñamos a las niñas o los estamos adoctrinando para que formen parte de un sistema de determinadas reglas? Y a lo mejor esto dentro de 10, 15 o 20 años va a ser considerado como... ¿Se acuerdan cuando abusábamos de los niños y les obligábamos a ir a la escuela y a aprender trigonometría? No sabemos, o sea, sí es importante que ustedes entiendan que están aprendiendo o están especializándose en mecanismos, en estrategias, en modelos y en teorías que tienen como objeto el control, la modificación o la influencia sobre el comportamiento de los seres humanos. Y que esto requiere a veces como ciertos exámenes periódicos y regulares de conciencia para poder determinar y pensar o convencerse de que uno hace el bien, ¿cierto? A veces hacer el bien significa para ciertas facciones y ciertos lugares ponerse un chaleco con bombas y autoexplotarse en un determinado lugar, matando un montón de personas, porque eso supone un bien mayor, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, pero qué manera rara, ¿no es cierto?, de pensarlo. Uno lo llama como mecanismos sectarios de manipulación y de... Sí, sí, claramente. Ahora cuando yo estoy en mi consultorio ayudando a una persona que me paga, además, por tratar de ayudarla, porque confía, yo podría inducirla a cometer determinados tipos de acciones. Y sí, digo, uno no debería subestimar la capacidad de influencia que tiene sobre otra persona. Bien. El paciente, suponen estos modelos de terapia cognitiva comportamental, deben tomar conciencia de cómo sus significados disfuncionales y irracionales sesgan su experiencia, y ese sesgo le produce un trastorno emocional. Imagínense esta persona que tenía miedo de poder interactuar con otras porque creía que iba a ser rechazado y porque siempre todo iba a ir mal y a mí nadie me va a querer. Digo, cree eso, ¿sí? Tiene esa creencia, eso sesga su experiencia, porque esa persona dice, no, yo no voy mañana al bar ni por casualidad, yo no quiero que digan quedar en ridículo ni pasar, ¿entendés?, un mal momento, entonces no voy, y eso produce un trastorno emocional. ¿Por qué? Porque de alguna manera impide que pueda vincularse con otra persona, impide que pueda tener de alguna manera una experiencia, ¿no es cierto?, de relaciones interpersonales que es necesaria y satisfactoria para el desarrollo, digamos, individual. Eso genera esto que llamamos un trastorno emocional. Las profecías autocumplidas son en particular eso, es decir, uno piensa que esas cosas terminan pasando. En realidad, para que se produzca una profecía autocumplida, digo, no, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal, voy a ir al bar y me van a rechazar, voy a ir al bar, me van a rechazar, y lo pienso tantas veces que en el momento en que me acerco a alguien, lo hago tan convencido que me va a ir mal, que efectivamente me va mal, pero me va mal porque no apliqué de alguna manera ciertas estrategias o no pensé en estrategias. Entonces, la profecía, para que se produzca una profecía autocumplida, se tiene que cumplir. Es la diferencia entre un comportamiento evitativo.
donde yo imagino o anticipo que las consecuencias van a ser tan malas, eso me genera tanta ansiedad que claramente digo, no, no voy ni en pedo, voy en mi casa y ya está. Pero eso no es una profecía autocumplida. La profecía autocumplida sería cuando yo voy tan mal y me siento tan mal que claramente no puedo resultar atractivo para nadie. Porque alguien me dice, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás? No, como la mierda, me siento malísimo, ¿sí? Mi vida es una porquería, yo no le... Y la otra persona claramente me va a mirar y me va a decir, bueno, sí, está bien, chao, un gusto conocerte, ¿no es cierto? O va a salir corriendo, y por lo tanto, eso que yo creía que iba a pasar, terminó pasando, pero no porque yo era lo que creía, sino porque eso que yo creía me llevó a comportarme de determinada manera, y eso tuvo como consecuencia que de alguna manera, produjera aquello que yo temía que se produjera. Entonces, uno de los elementos que uno tiene que considerar dentro de un marco cognitivo-conductual tiene que ver justamente con eso, con la posibilidad de romper con estas profecías autocumplidas. Pero para eso se requiere un entrenamiento, eso es un entrenamiento en habilidades sociales, un entrenamiento o un aprendizaje en determinadas formas diferentes de interacción que tienen que ver con poder evitar que se produzca que se cumpla una profecía. Bien. Una vez que se toma conciencia, se ponen a prueba estos significados disfuncionales para comprobar la validez o no, a través de procedimientos cognitivos o conductuales, donde a través, no sé, del role-playing o del intercambio de roles, hay un montón de técnicas y estrategias que vamos a analizar hoy o la semana que viene, que se utilizan para producir estos efectos. Porque uno dice, bueno, bárbaro, pero ¿cómo hacemos para poner en práctica esto? ¿Qué herramienta? Y hay un montón, uno tiene una caja de herramientas enorme, con un montón de herramientas que permiten de diferentes formas o en diferentes momentos o con diferentes clases de individuos de generar este tipo de modificaciones, o este tipo de cambios. Lógicamente una teoría sumamente importante es la teoría del aprendizaje social, que nosotros vimos en teorías del aprendizaje. Esta idea Bandura tenía que factores ambientales y personales determinan la conducta, lo cual parece ser un hecho. Dentro de factores personales, suponemos la herencia biológica. La conducta, los factores cognitivos, las influencias ambientales operan como determinantes del comportamiento. Entonces, de acuerdo a lo que Bandura postulaba, en algún momento se aprendían representaciones mentales de relaciones entre eventos y resultados en un contacto social mediante condicionamiento clásico, condicionamiento operante u observación de modelos. ¿No es cierto? Es cuando uno tiene, bueno, un caso como esta persona que le cuesta vincularse con otras, y es como si, che, andate al bar, y no hagas nada, pero mira, escuchá, presta atención, fíjate cómo esa persona que siempre tiene éxito en relacionarse con otros, ¿cómo hace? ¿Qué dice? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se para? ¿Cómo se viste? Trata de mirar, y también trata de mirar quienes no tienen éxito, para poder tratar de determinar qué clase de características son las que pueden predecir el éxito, ¿no es cierto? O sea, la observación sirve para esto. Entonces, la terapia proporciona, un aprendizaje correctivo. ¿Qué quiere decir? Que uno puede aprender cosas de manera diferente, quiere decir, debe haber un cambio en el pensamiento o en la cognición que está mediado cognitivamente, ¿no? Entonces, la modificación se facilita con experiencias. Entonces, se tratan de modificar las expectativas del sujeto sobre lo que llama Bandura la eficacia personal. Él acuña un término interesantísimo que se llama la autoeficacia percibida. Es la percepción o lo que yo creo que soy capaz de hacer. Entonces es como tratar de poner esto. Es como decir, a ver, sí, ¿podés levantar 10 kilos? Sí, a ver, probá. No, yo no voy a poder ni pedo. No, a mí no me dan los brazos. No, dale, pero probá. Y, lo levanté. O sea, la autoeficacia percibida sí generalmente está como desajustada. Entonces ajustarla tiene que ver con interactuar con la realidad. Para ello hay procedimientos de persuasión verbal, interpretativos, sugestiones, debate verbal, de activación emocional, que son de exposición gradual frente a cosas, de desensibilización sistemática y gradual, o procedimientos basados en el aprendizaje vicario, en el modelado, en la provisión de ejemplos adecuados. Bueno, no, fíjate que si vos vas y decís tal y tal cosa, o uno dice, bueno, cuando uno entrena a alguien en habilidades sociales, ¿no es cierto?, en mecanismos de habilidades sociales, uno dice, bueno, ¿cómo se entabla una relación con una persona que uno no conoce? Y entonces uno dice, bueno, mirá, qué sé yo, una buena manera siempre es preguntar. Entonces yo pregunto, sí, ¿cómo te llamás? ¿Y cuántos años tenés? Y te dice, ¿qué me haces un interrogatorio? Sí, para ver si es la única manera de conocernos. ¿Y qué música te gusta? ¿Y te gusta el cine? Y por ahí dice una donde se da al collar, ¿no es cierto? Un match.
Dice, no, a mí me gusta el heavy metal. Oh, en serio, a mí también me encanta. Y ya encontramos un tema para charlar. Y entonces ya estamos charlando y ya vamos. ¿Sí? Siempre son como mecanismos como por ahí para empezar. Y esto es solo un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que implica el entrenamiento en habilidades sociales o el entrenamiento en asertividad, ¿no es cierto? Que son como, digo, la asertividad es una característica de las relaciones sociales, que es como la seguridad que uno tiene sobre determinado tipo de afirmaciones, no como siempre, no, y yo, qué sé yo, no sé, como siempre, o cuando a alguien le preguntan, che, ¿vamos al cine o vamos a comer? Y me da lo mismo. Ah, bueno, vamos al cine. Che, ¿y vamos a ver una de amor o vamos a ver una aventura? Y me da lo mismo, bueno, vamos a ver una de aventura. Y de golpe yo estoy en el cine viendo una película de aventura y dice, sí, ¿yo qué hago acá? Si yo quería estar en el... ¿Por qué no dije lo que quería hacer? Y bueno, porque está el supuesto de que si yo digo lo que quiero hacer, el otro, no es como una conversación de, ah, no, yo quiero esto y se produce una negociación, sino como que el otro se va a ver obligado a hacer lo que yo quiero y a lo mejor no quiere y yo no quiero que no quiera. O sea, hay como ciertos procesos de pensamiento que son solipsistas, o sea, que uno produce por sí mismo y solo, y que generalmente llevan a creer o generar creencias erróneas, ¿no es cierto? Sencillamente porque no hay interacción. Bien. Hay algo importante que se llama logro de ejecución, que tiene que ver con un modelado participante, con exposiciones en vivo, con ensayos reales de conducta, que pueden estar supervisados o no. Y es como decir, no sé, uno podría decir, che, bueno, mañana vamos, te acompaño al boliche, y vamos a ver, vamos a ir charlando, y de golpe vos vas probando cosas, venís, volvés, la discutimos, charlamos, vemos, o cómo llevar a un niño al supermercado. Digo, es cómo analizar determinado tipo de comportamientos y sus efectos, digamos, realmente dentro de un ambiente, lo cual resulta sumamente interesante y útil. ¿Sí? No sé, yo he salido con pacientes, por ejemplo, a pasear en un colectivo, porque nunca habían andado en colectivo, porque tenían pánico de tomar un colectivo, porque, digo, y a veces es como decir, bueno, vamos a dar una vuelta en colectivo. Salimos, nos tomamos el bondi, vamos charlando, vamos hablando de las cosas que le pasan por la cabeza, de lo que entiende, vamos como de alguna manera poniendo a prueba determinados tipos de hipótesis. ¿Sí? Tiene que ver con esto que tiene que ver con la exposición en vivo. Muy bien. Las características de las psicoterapias cognitivo-comportamentales, digo, tiene algunas como, ¿sí? Hay una selección de pacientes que tiene que ver con tratar de determinar que hay distorsiones cognitivas y supuestos disfuncionales en la base de un trastorno. ¿Cuáles son las características clínicas? Que hay tipos de conductas abiertas y encubiertas, o sea, que hay ciertas cosas que alguien dice que hace, hay cosas que hace pero que no las dice, ¿sí? O que las hace pero con otras intenciones que no son las que tienen. Y a su vez empezamos a pensar estos trastornos en términos de déficit o excesos conductuales. ¿Qué quiere decir? Que a alguien le va mal porque no hace cosas que debería hacer, que es un déficit, o porque alguien hace cosas de más que le generan un problema, lo cual es un exceso conductual. Entonces se trataría como de acomodar o regular eso. Tienen normalmente un número promedio de sesiones que va entre 10 a 20 sesiones, generalmente dentro de estos márgenes se suelen resolver la mayoría de problemas, salvo en trastornos graves o en trastornos de la personalidad, digamos que son formas casi permanentes de manejarse, o en determinados tipos de trastornos que tienen que ver con tratamientos coadyuvantes con medicación farmacológica. La relación terapéutica se basa en la empatía, en la aceptación, en la congruencia. Es imposible poder trabajar con alguien si no hay una relación empática. Digo, si a mí no me cae bien el paciente y yo no le caigo bien a quien está del otro lado, no hay manera de que podamos hacer funcionar este aparato. Este aparato se basa, digamos, justamente en la posibilidad de establecer un vínculo empático, de aceptación, de congruencia, en determinados tipos de conceptos o de visiones, ¿no es cierto? Dentro de la relación terapéutica también hay distorsiones cognitivas y esquemas en la misma relación. O sea, el paciente o la paciente piensa que uno es de determinada manera, podría tener determinados tipos de cosas, y uno a su vez piensa sobre el paciente, y todas estas cosas deben, de alguna manera, ponerse sobre la mesa, discutirse, conversarse, hablarse, o entender que tienen efectos sobre eso. Está el refuerzo social, están las habilidades para reforzar, está el rol educativo, digamos, de la relación terapéutica. La estructura de las sesiones se basa en la modificación de distorsiones cognitivas y creencias erróneas. Para eso se utiliza el análisis de tareas. Fuiste, hiciste, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Pudiste, no pudiste? ¿Te animaste? ¿Sí? El aprendizaje de habilidades. Bueno, sí, bueno, fíjate, a ver que podés hacer tal cosa, podrías hacer tal otra. Bueno, a ver, practicá, hagamos un role-playing. El análisis de las transacciones, o sea, transacciones, también hay terapias transaccionales, ¿no es cierto?, que se centraban en las transacciones sociales de las personas. Bueno,
lo hiciste, qué pasó, qué le dijiste, qué respondió, era lo que esperabas, no era lo que esperabas. ¿Sí? Y por supuesto después hay como reformulaciones y prescripciones conductuales. La prescripción conductual es, bueno, mira, estaría bueno si podés probar de ir a hacer esto y fijarte y anotar, lleva nota, fíjate cómo te sentís, trata de analizar, trata de, si algo te da miedo, sacale una foto de ese miedo y escribilo para poder traérmelo, porque es diferente hablar de un miedo cuando estás enfrente de él que cuando me lo estás contando después en un espacio con contención, digo, no es lo mismo la sensación. La parte de interpretación e hipótesis tiene que ver con un análisis funcional, donde hay una situación, esa situación genera una cognición, y esa cognición produce un comportamiento. ¿No es cierto? O sea, yo me enfrento a una situación, pienso y actúo. Y a su vez hay como antecedentes, conductas y consecuencias. ¿Sí? O sea, bueno, si pasan tales cosas, si hago tal cosa, va a pasar tal cosa. Y también se realizan interpretaciones e hipótesis sobre la relación que hay entre las distorsiones y los supuestos personales, ¿sí? O sea, lo que uno cree de uno mismo y cómo eso puede estar distorsionado. Se trabaja con las resistencias que tienen que ver de estas distorsiones y significados personales, o sea, alguien que es paranoico también va a ser paranoico con un terapeuta, digo, y va a haber un montón de resistencias. El cuestionamiento cognitivo, la dificultad para elicitar la conducta de colaboración, no de colaboradora, ¿no es cierto? La discrepancia con respecto a los refuerzos que hay. ¿Sí? Hay tareas e intercesiones que se utilizan para modificar significados y desarrollar habilidades. Che, practicá, fíjate, andá, hacer un poco lo que decíamos. Y la terminación o la culminación es generalmente cuando se modifican ciertos significados disfuncionales, cuando se logra cierta regulación emocional, o autocontrol emocional a través de mecanismos de reinterpretación cognitiva o racionalización, y cuando se observan modificaciones en el manejo conductual, cuando alguien es capaz de hacer las cosas de una manera diferente. Bueno, estamos casi en hora, creo que por ahí es un poco denso, ¿no? Vamos a dejar acá, la semana que viene vamos a seguir adelante, vamos a hablar un poco, antes de entrar en ciertas características o herramientas de estos modelos, de un modelo que se utiliza mucho dentro de las terapias infanto-juveniles, que es la terapia familiar racional emotiva. Son modelos que tienen una base no solo cognitiva, sino sistémica, ¿sí? De entender que determinado tipo de conflictos no son producto de intraindividual, sino a veces interindividual, que las relaciones entre determinados grupos de personas pueden producir comportamientos disfuncionales. Así que bueno, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Así que bueno, nos vamos a ver la semana que viene.